¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí a De por Casa. Soy Paco Jurado y como cada semana, pues me gusta hablar, ¿no? Con vosotros y con vosotras, simplemente pues para intentar orientaros, no sé si lo consigo o no, intentar explicaros pues un poquito el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces hoy vamos a tocar un tema, ¿no? Que lo titulo Cambia la grasa por músculo. Realmente, al final yo lo que intento siempre es daros, digamos, consejos para que mejoréis vuestra salud. Pero bueno, tenemos que poner siempre algún título pues que llame la atención y así pues que lo podáis ver, que la gente pues le apetezca verlo. Entonces, cuando queremos cambiar grasa por músculo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es desde dónde partimos. No es lo mismo una persona joven que tiene a lo mejor, se le ha acumulado, imaginaros, 5 kilos, que es algo sencillísimo de solucionar, que una persona que tiene 60 años y que tiene 25 kilos de más. Entonces, no tiene nada que ver lo que tendríamos que hacer con una persona, con la persona joven, a la persona ya un poco más mayor. No tiene nada absolutamente que ver porque es que es diferente porque al final, si entendemos que somos células y si pensamos en células, no en un todo, sino en células, entenderemos que esas células a mayor tiempo de vida más desgastadas están. Eso por un lado. Y a mayor nivel de grasa también estarán más sucias. Entonces, las estrategias o lo que tenemos que hacer, ¿no? para liberarnos de esa grasa, pongámoslo así entre comillas, son diferentes en función de dónde partimos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Desde dónde iniciamos? Y luego, la segunda pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Simplemente quiero quitarme algún kilito pues, para estar un poco mejor? ¿O quiero realmente buscar una composición corporal lo más perfecta posible? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Es que va a depender de muchas cosas, porque si lo quieres lograr relativamente rápido dentro de lo que nuestro organismo nos va a permitir, que eso es otra cosa que hay que tener muy claro, pues entonces habrá que llevar bastante estricto todo. Si no tienes mucha prisa y bueno, pues poquito a poco voy bajando, pues bueno, eso es otra opción. Por eso, entonces lo primero que hay que plantearse es, os tenéis que plantear cada uno y cada una, si realmente queréis perder esa grasa y cambiarla por músculo, que es lo ideal, ¿vale? No va a ser así, no va a ser, la grasa no se va a cambiar, es una forma de hablar. La grasa la iremos eliminando si hacemos las cosas bien y vamos digamos, a, a favor de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, si no la grasa no la podemos eliminar. Y el músculo no se convierte porque quite la grasa, el músculo va aparte, se convierte en músculo porque rompemos fibras, pequeñas roturitas, pequeñas micro roturas y nuestro organismo responde a eso, nuestro cerebro le llega esa información que se ha roto y manda a repararlas y entonces lo que hace es que cada vez se va haciendo más densa esa fibra muscular y por lo tanto va aumentando el músculo. Entonces son cosas diferentes, pero bueno, pero si quitas grasa haciendo ejercicio, lo normal es que aumente el músculo, pero que no va unido. O sea, una persona puede quitar grasa y seguir sin músculo, o al revés, o aumentar músculo y seguir con grasa. O sea, son dos cosas que... Entonces, estos son consejos que son... Todo lo que siempre hablamos es muy genérico, es muy... Porque para realmente a una persona poderle hacer digamos, un seguimiento correcto, un tratamiento correcto, deberíamos de empezar por el principio, que es ver cómo se encuentra esa persona por fuera, ya lo estamos viendo, verlo por dentro, o verla, esa persona, ver por dentro cómo está. Y la única forma que hay es hacer una analítica súper completa de todo y a partir de ahí ya tenemos una referencia mucho más clara. Luego habría que ver, como muchas veces os he dicho, cómo está el sistema digestivo, porque es fundamental. Pues si cuando comemos algo tiene que pasar por nuestro sistema digestivo. Si ahí ya no lo tenemos bien, si ya está alterado, si está desequilibrado, pues ya lo que nos va a llegar luego dentro a nuestras células no va a ser tan bueno como si tenemos ese sistema digestivo en perfecto estado. Entonces, pues tendríamos que empezar por ahí, por ver que esté todo bien, pero bueno, pero sobre todo hacer una analítica completa que nos va a decir pues cómo tenemos dentro más o menos
nos va a decir exactamente si estamos bien o si hay cosas que hay que corregir. O sea que por eso lo que hablamos siempre, como digo, es muy general, es muy... Porque si dijeras, es que yo tengo, pues para saber tú exactamente lo que tienes que hacer, como te digo, tendrías que hacer una analítica completa, un examen médico completo y a partir de ahí ya, según cómo te salieron las pruebas, a partir de ahí ya podemos empezar a entrenar y a buscar un objetivo, ¿no? A buscar... Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de deporte se debe hacer en función de dónde partimos. Porque esto vale para personas que están delgadas, que no tienen masa muscular, y para personas pues, que tienen un poco de exceso de peso, bastante exceso, y quieren perder esa grasa de más. O sea, para todos nos va a servir lo mismo, solo que vamos a cambiar, digamos, la cantidad o el orden de lo que vamos a hacer. O sea, todo el mundo necesitamos proteínas, grasas y carbohidratos o hidrato de carbono. Esos son los tres macronutrientes y luego tenemos los micronutrientes, minerales y vitaminas. Y luego tenemos el agua. Y todo el mundo necesitamos de esos componentes para vivir, para tener una buena salud. Lo que ocurre es que en función de cómo estemos, necesitaremos más cantidad de unas cosas o menos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por la persona que quiere perder grasa. Pues tendrá que y vamos a ver qué tipo de deporte es el adecuado para la persona. Una persona que quiere perder grasa, el tipo de deporte adecuado en principio es más aeróbico que pesas o que, digamos, que fuerza o que intensidad o que sprints o cosas así. Primera porque su propio cuerpo, si una persona que tiene bastante exceso de peso, que ha acumulado bastante a lo largo del tiempo, bastante grasa y pesa mucho, si empezamos a hacerle sprints y todo, lo más seguro que va a pasar, casi seguro, o yo diría que con un 99% de posibilidades, es que se va a lesionar. ¿Por qué? Porque si tiene mucho peso y empezamos a hacer sprints, pues sus articulaciones, tobillos, rodillas, cadera, no están preparadas para hacer ese tipo de ejercicio. Así que no tendría sentido empezar con ejercicios intensos por el tema físico, por el tema de nuestra estructura que se va a fastidiar. Pero tampoco tendría sentido porque no estamos preparados por dentro, celularmente, no tenemos oxigenación suficiente en las células. Y entonces, os explico, ¿dónde se cambia la grasa al final por energía? Dentro de la célula y concretamente en la mitocondria. ¿Vale? Un organela, ¿no? Que se llama así, organitos pequeñitos que están dentro de la célula. Fijaros si es pequeño, si la célula ya es microscópica total, pues todavía más pequeño. Pues dentro de ese organito pequeño, que se llama, como os he dicho, mitocondria, ahí es el único sitio que podemos cambiar, por decirlo así, poner un idioma sencillo de entender, cambiar grasa por ATP, que es al final la molécula energética que utilizamos. Solo ahí. Y entonces, en los tejidos grasos hay poca cantidad de mitocondrias. Vamos a hacerlo más sencillo. En los tejidos grasos hay poca capacidad para cambiar, para quemar esa grasa. Entonces, si queremos perder grasa y tenemos un exceso de grasa, lo primero que tenemos que hacer es preparar al cuerpo para poder utilizar esa grasa como energía. Y entonces tendremos que aumentar el número de mitocondrias, el número de quemadores. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? Como digo, si tenemos exceso de grasa, primero ejercicio aeróbico. Andar, trote suave, bicicleta, natación, algo que no nos eleve las pulsaciones demasiado. Porque cuando elevamos las pulsaciones demasiado, una de las cosas que va a pasar es que vamos a liberar bastante grasa. Muy bien, pero si os estoy diciendo que en los tejidos grasos no hay mucha capacidad para utilizar esa grasa, pues entonces no tiene sentido que hagamos un tipo de ejercicio donde liberemos mucha grasa si luego no la podemos utilizar. Entonces, primero habrá que preparar a nuestro cuerpo y ir aumentándole los quemadores, que son las mitocondrias. ¿Y cómo se hace eso? Con ejercicio aeróbico, con ejercicio donde oxigenemos muy bien, ¿cuál sería ideal? Por ejemplo, empezar a caminar por las mañanas. ¿Y qué sería ideal? Si quiero quitarme la grasa y tenemos como fuentes de energías principales los hidratos de carbono y las grasas, entonces, ¿qué sería una buena estrategia? Salir a andar, por ejemplo, a un ritmo vivo, a un ritmo alto, y no comer hidrato de carbono antes de salir a andar. Esas tostadas típicas de las mañanas con mermelada, con tal, o esas galletitas, o esos curasanes,
pues si te comes eso y luego te vas a andar, por mucho que vengas sudado o sudada, no vas a quemar casi nada de grasa, porque le estás metiendo hidrato de carbono y el hidrato de carbono es lo primero que utiliza nuestro cuerpo cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio. O sea, siempre hablamos de predominancia porque siempre se entremezclan los gastos calóricos de los macronutrientes. Siempre ni vamos a gastar solo grasa nunca, ni vamos a gastar solo hidrato nunca, porque siempre, incluso hasta proteína también, se puede utilizar como fuente de energía, aunque no es su función principal. Pero siempre hasta algo de proteína también podemos gastar cuando hacemos ejercicio. Pero principalmente lo más fácil y lo más rápido, de donde más rápido tenemos energía es del hidrato. Entonces, se nos tiene que quedar esa idea. Si yo como hidrato antes de salir, aunque salga luego a caminar o a trotar un poco suave, buscando esa mayor oxigenación, que mis células tengan más quemadores, por decirlo así, si yo antes de salir, como digo, como algún producto que contiene hidrato, luego cuando salga a correr, a trotar o en la bici o a andar o a cualquier cualquier ejercicio, mi cuerpo, mi organismo, lo primero que va a utilizar son esos hidratos porque es de donde más fácil y más rápido obtenemos la energía. Entonces, primera digamos, estrategia que debemos de hacer y tener muy clara, las personas que tenéis un exceso ya notable, ¿no? de acúmulo de grasa, vamos a empezar haciendo ejercicio aeróbico, ejercicio donde no suba mucho pulsaciones y ejercicio de larga duración, pero no muy intenso. Y vamos a evitar el comer antes de hacer ese ejercicio hidrato de carbono. Vamos a forzar a nuestro organismo a que, como no tiene mucho hidrato, pues ¿qué es la siguiente fuente de energía? Las grasas. La primera son los hidratos, la segunda las grasas y en tercer lugar estaría la proteína. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. Si eres una persona al revés, que estás delgada, porque muchas veces me escribís, me ponéis comentarios, y para las personas que no tenemos músculo, no hay nada, sí, lo mismo, pero ahí sí que interesa, antes de salir a hacer el ejercicio tal, ahí ya estaríamos hablando de hacer más ejercicio de fuerza, de ejercicio intenso, de cambios de ritmo, y más cantidad de proteínas y también más cantidad de hidrato. Ahí sí que podemos comer, la persona que tenéis, que estáis muy delgados o muy delgadas, sí que podéis comer un hidrato unas horas antes, por lo menos 2 horas y media o 3 antes de hacer el deporte, porque si no os puede sentar mal. Sí que podéis comer a patata o boniato o quinoa o algo de legumbre o cualquier tipo de... No podemos comer, aunque estemos delgados, a ver, no podemos comer lo que nos dé la gana. Pero si queremos tener buena salud, no debemos de comer hidrato de carbono de refinados, de harina, de azúcares, de productos ya elaborados, de todo eso no. Esos son hidratos, sí, tienen mucho hidrato, pero no son hidratos saludables. Entonces sí que podéis comer, por ejemplo, imagínate un hervidito de patata o tal, con lo que queráis, con un poco de ensalada tal, antes de hacer el entrene, pero unas horas antes, no justo antes del entrene. Las personas que queréis aumentar peso. Y luego tenéis que tener muy claro que la cantidad de proteínas sea lo que se dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que 1 gramo por kilo al día, pero eso es para una persona que hace una vida normal y corriente, que a lo mejor se va a su oficina y se sienta y no hace ejercicio. Bueno, con 1 gramo para las funciones más o menos vitales puede valer. Cuando hablamos ya de hacer ejercicio y de crear más músculo, con 1 gramo no es suficiente. Tendríamos que irnos a 1,5 gramos, 2 por kilo al día. Es decir, yo peso 79 kilos, yo debería de tomar, de hecho debo de tomar, como hago ejercicio de musculación, 2 gramos más o menos diarios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito restaurar mucho las células o dentro de mis tejidos, las pequeñas roturas, micro roturas que voy produciendo por hacer el ejercicio, tengo que restaurarlo y con 1 gramo no es suficiente para que esa restauración se haga correctamente. ¿Vale? Para una vida normal sin ejercicio, vale, con 1 gramo de proteína más o menos al día, que eso comiendo normal, comiendo huevos, leche de vez en cuando, algo de carne, de pescado, ya tenemos esos gramos de proteína, los tenemos asegurados. Pero cuando, como os digo, queremos aumentar la masa muscular y vamos a hacer ejercicios destinados a ello,
Entonces tenemos que aumentar a 1,5 gramos o 2 por kilo y por día. Quiere decir que si yo peso, pongamos 80, no es algo menos, pero bueno, para que lo entendamos, debo de tomar alrededor de 160 gramos de proteína diaria, si quiero muscular y que esa musculación sea correcta. ¿Vale? Pues ya sabéis. Y entonces sí que sí, además quiero, porque ¿quién abre en la célula, quién abre la puerta para que pueda entrar los nutrientes? Tanto el hidrato como la proteína, la abre al comer glucosa, al comer algo con hidrato, carbono. La abre realmente la insulina, desde el páncreas la segregamos. Cuando llega la insulina, digamos que contacta con los receptores de la célula y ahí se produce una reacción química que abre las puertas, llamémosle así, ¿vale? Para que pueda entrar la glucosa y a la vez también la proteína va a obtener la entrada más fácil. Así que, así como os digo que la persona que quiere adelgazar, quiere perder grasa, no debe tomar hidrato antes de los entrenamientos, la persona que quiere muscular porque está muy delgada, sí que es conveniente que tome un poco más de hidrato antes del entrenamiento. Pero siempre hablamos de hidratos sanos, provenientes de vegetales, patatas, legumbres, verduras, hortalizas, todo eso tiene hidrato, pero hidrato sano. Así, eso sí que lo podemos tomar, pero todo lo refinado y lo manipulado, eso no debemos de tomarlo, ¿vale? Azucarado y nada de eso. Y bueno, más o menos ya os he explicado, así que tenemos claro. Si queremos bajar de peso y queremos bajar el porcentaje de grasa y que suba el porcentaje de musculación, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer, como digo, es quitarnos el exceso de grasa. ¿Cómo lo vamos a quitar? Haciendo ejercicio en ayunas y ejercicio de larga duración pero de baja intensidad. ¿Vale? Si al revés, si queremos ganar peso, ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo ejercicios, más cantidad de ejercicios de fuerza, más que ejercicios de aeróbicos o ejercicios, digamos, de resistencia, más ejercicio de fuerza, aunque también hay que hacer de resistencia, pero si queremos aumentar peso, más de fuerza para provocar roturas, pequeñas roturitas musculares y que eso nuestro organismo se lo renueve y entonces para renovarlo necesita hidrato de carbono y proteína. Hidrato para hacer más fácil la entrada dentro de la célula y proteína porque luego es la proteína la que va a restaurar o va a renovar esos tejidos que hemos roto. Entonces, espero que os haya quedado claro más o menos. Todo esto, como digo, es muy genérico, es muy general porque en cada persona podría ser diferente. Pero de una forma bastante, digamos, común, sí que es como lo explico yo. O sea, si quieres perder grasa, tenemos que limitar los hidratos de carbono, porque, ya os digo, cuando hacemos ejercicio, lo primero, utilizamos hidrato de carbono. Entonces, si yo me voy por ejemplo, a correr un rato, y antes de correr me tomo unas tostadas con mermelada y pan y tal, pues sí, cuando corra, lo primero que voy a utilizar, mi cuerpo va a utilizar, son lo que acabo de comer, esos hidratos, porque le es más sencillo utilizarlo desde ahí. O sea, es más sencillo obtener la energía desde el hidrato que desde la grasa. Entonces, si yo digo quiero quitarme grasa, pues voy a salir a trotar un rato, pero no voy a comer hidrato. Voy a salir o en ayunas o si he comido algo que no sea hidrato de carbono. Pero algo de proteína, o imaginaos que podéis comer un huevo hervido, o podéis comer un poco de jamón o tal, o una pechuga de pollo, tal, que eso no tiene hidratos, tiene proteína y tiene grasa, pero si tenéis mucha hambre, comer algo de proteína o grasa, pero ya digo, nunca justo antes de entrenar. Al menos 2 horas y media o 3 antes de entrenar. Así que claro, si lo hacéis por la mañana, salvo que a las 6 de la mañana comáis esa pechuga o huevo, lo que sea, una ensalada, algo que no tenga hidrato de carbono, tenga muy poco. Si no lo hacéis así, pues si salís a las 8 de la mañana a andar o a las 9, va a ser difícil, con lo cual lo ideal es salir tomando, por supuesto, líquido, asegurando de que tenéis los niveles de minerales correctos. Entonces, eso se puede obtener fácil con un poquito de sal marina sin procesar, un poquito disuelta en agua, o lo bebéis antes de salir y os aseguráis que no os va a bajar la presión arterial y que no va a haber una pérdida de líquido excesivo porque tenéis sobre todo el sodio, que es el mineral
que se encarga de mantener, digamos, ese equilibrio de hidratación dentro de nuestro cuerpo, pues solamente con eso que hagáis antes de salir os aseguráis, porque muchas veces cuando la gente dice es que me mareo si no como, pero muchas veces os podéis marear, una, por falta de costumbre puede ser, dos, porque vosotros mismos, vosotras mismas ya tenéis en la cabeza que como no habéis comido vais a marear, entonces por sugestión, y tres, muchas veces lo que ocurre realmente a personas que se marean o le da un poco de bajada tal, de tensión, es que no tiene los minerales, sobre todo, como os digo, el sodio no lo tiene en suficiente cantidad como para que mantenga el líquido dentro de nuestro cuerpo. Así que bueno, pues espero que os sirvan los consejos de hoy y nada, y os invito a seguir el grupo que ya llevamos un mes trabajando y las personas han perdido, algunas personas han perdido 1 kilo, 1,5 kilos, otras personas han perdido hasta 5,5 kilos, ¿vale? Y otras 4,5, otras 4, es que depende, como digo, como no hay nadie que sea igual. Claro, vienen personas que les sobra un poco más de peso, se han perdido más, y vienen personas, pues que a lo mejor, como digo, les sobran 3 o 4 kilos, os digo, entonces esa persona no puede perder un mes los 5 kilos, no estaríamos haciéndolo bien. O sea, esas adaptaciones, o esos cambios, adaptaciones no, porque esos cambios bruscos nunca nos van a hacer bien, no nos van a ser beneficiosos. Los cambios siempre nuestro organismo los quiere, con equilibrio y con adaptación. Y esa adaptación es siempre progresiva, es poco a poco. Y es como lo estamos haciendo. Entonces, como digo, os invito a entrar en el grupo que estamos haciendo deporte en la calle. Es muy fácil de seguir porque veréis que son personas de todo tipo, entre 40 y 60 años, y, y no hay nadie que sea, quitándome a mí, que soy un poco más deportista, el resto no son deportistas, son personas que hacen actividades normales y se dedican a lo que quiera cada uno. Pero me refiero a eso. Entonces, os invito a que sigáis el grupo y os irá bien porque estas personas, como digo, ya han perdido entre 1 kilo las que menos y 5,5 kilos las que más en un mes. Eso es una muy buena pérdida, siempre contando que lo estamos haciendo de la forma correcta, perdiendo grasa y manteniendo el músculo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias como siempre y nos vemos muy prontito, ¿vale? Gracias y cuidaros un montón. Hasta luego.